Muy buenas noches. Recordarán que en la clase pasada veíamos un momento muy difícil de la iglesia. Había mucha corrupción en el papado, en la ciudad de Roma. Y en medio de toda esa corrupción surgió en Francia un monasterio que era independiente del monarca e independiente del obispo, que dependía directamente de Roma. Ese monasterio, Cluny, creó todo un movimiento en la iglesia de una búsqueda de una vida más cercana al Evangelio. Hoy vamos a ver 4 temas. El primero es cómo el Papa Gregorio VII enfrentó al emperador Enrique IV, que quería seguir nombrando obispos. Luego vamos a ver cómo la iglesia le respondió al Islam con las cruzadas, una respuesta violenta, y cómo surge en Europa la herejía cátara, los cátaros, y cómo la iglesia le respondió a los cátaros de nuevo con una institución que investigaba, pero también era violenta, la Inquisición. Son 4 temas, uno de ellos es pequeño, los cátaros. Pues recordemos que Enrique III, el emperador, había resuelto en los mediados del siglo XI una gran crisis. Hasta el año 1046 no quedó el papado definitivamente ajeno a los indignos lazos de los intrigantes romanos. Hasta ese momento, las familias romanas estaban dominando el papado. Y esto lo resolvió Enrique III quitando papa y poniendo papa el emperador. En el sínodo de Sutri se mostró claramente el poder del emperador sobre el papado. A mediados de ese siglo XI, el discurso del papado. La iglesia estaba tan mal, el papado estaba tan mal, que un eremita le escribía al emperador: los papas se atropellan y el uno expulsa al otro. Ejercita pues tu responsabilidad de rey, Enrique, en nombre del Dios Todopoderoso. Encuentra un papa digno de serlo, que más valdrá tener uno solo de estos que 1000 de los que hoy conocemos. O sea que el eremita le estaba diciendo al emperador: actúa, que los papas que tenemos están en manos de familias romanas. Necesitamos una iglesia libre. Y Enrique III es el ejemplo más claro del emperador en control del papado. Él se sentía designado por Dios para hacerse cargo de los intereses del pueblo, eligió obispos y papas. Él se aseguraba de que los candidatos fueran aptos. En el año 1046, como decía, en ese sínodo de Sutri, el emperador puso orden, exigió la renuncia de 3 papas y nombró en su lugar a su candidato. Tal vez se vea mejor si se apaga a estas luces aquí adelante. El abad Odón de Cluny y Pedro Dámaso saludaron entusiastas las medidas del emperador. Era gente buena que se dio cuenta que hacía falta orden en la iglesia. Luego también él nombró a Dámaso II, a León IX, que fue el papa que veíamos cuando los ortodoxos, cuando Constantinopla se separa de Roma. Víctor II y Enrique III mostró ser el amo de la iglesia. Aprovechando un momento que hay una vacante del emperador, hay un interregno ahí, que el emperador no tiene tanto poder o no hay emperador, él hizo aprobar un decreto que limitaba a los cardenales la elección del Papa. O sea que en ese momento Nicolás II dice: solo pueden elegir Papa los cardenales. ¿Qué pretendía?
estaba descalificando a un papa rival que lo habían elegido. Y por otra parte, dejaba establecido que su elección había sido canónica, porque él estaba electo por 5 cardenales. Fue un decreto fundamental. En adelante, los papas serían electos por los cardenales, llaman obispos, es decir, de una importancia particular. Aunque luego se le reconocía al emperador en ese momento el derecho de confirmar al papa. Desde su elección, el papa tenía todo el poder y no tenía que ser electo en Roma, y así quedaba en una vaga alusión la confirmación por el emperador. Cada papa otorgaría a cada emperador el derecho de confirmar la elección. Y se prohibía formalmente, y esto es interesante, que ningún clérigo recibiera ninguna iglesia de manos de un laico. Lo voy a repetir. En este momento se está prohibiendo, ningún laico le puede entregar a un clérigo ningún cargo en la iglesia. Y se prohibía el matrimonio de los clérigos y el concubinato, que estaba muy extendido. Era un clero que tenía muchas dificultades en guardar la castidad. ¿Aceptaría el emperador alemán la nueva alianza? Los obispos de Alemania, que eran tan favorables al emperador, ¿seguirían amigos del papa? Por ejemplo, Nicolás II obligó al arzobispo Guido de Milán a aceptar el anillo que el papa le confería, declarando simoníaco el que le había dado el emperador. Ahora vamos a estudiar de dónde viene Gregorio VII. ¿Cuál fue el contexto en que surgió este papa? ¿Podía la iglesia seguir dependiendo de los emperadores para tener orden? ¿Le convenía a la iglesia esa preeminencia? Antes había 2 poderes, el papa y el emperador, pero ahora parecía que nada más había uno, que era el emperador. Los monjes de Cluny pretendían una reforma de toda la vida religiosa. Si recuerdan, en la clase anterior hablamos cómo este monasterio, que se fundó en el 910, siglo X, estaba como muy animado a vivir libremente y buscaba redefinir la relación de la iglesia y el Estado. Cluny poseía protección y libertad. Elegían libremente el abad, observaban las reglas de San Bruno, cuidaban mucho la celebración litúrgica y como tuvieron varios abades que duraron mucho, ellos pudieron implementar sus reformas. Enfrentaron el peligro de que la vida espiritual se volviese mundana. Mucha gente se inclinaba a la vida fácil y los monjes se sintieron responsables de la cristiandad. Y había una gran relación entre esos monasterios. Oraban por toda la cristiandad, se relacionaban con emperadores y reyes, cultivaban la ciencia y muchos monasterios se fueron afiliando a Cluny. En el siglo XII, los años que empiezan con el 11, había 3.000 comunidades que eran parte de su asociación. Eran bastante poderosas. Los monasterios en los principados alemanes, los que seguían la regla de Cluny, eran reformistas. Se consideraban independientes de los señores y estuvieron siempre de parte del Papa en los conflictos. En cambio, los monasterios tradicionales no apoyaban la reforma, estaban muy ligados al emperador y se pusieron de parte del emperador en los conflictos. Cluny no tuvo una influencia directa
en la querella de las investiduras, pero querían que los sacerdotes fuesen castos, no favorecieron la pretensión papal de poder supremo, ni tampoco la cruzada o la misión cristiana, pero se mantuvieron libres, fueron una profundización de la vida cristiana, dieron carácter a la religión en la vida pública, apoyaban la posición de la Iglesia y del Papa ante el mundo, combatían los abusos. Se puede decir que Cluny preparó el terreno. Como el alma domina el cuerpo, así también la Iglesia debe estar por encima del Estado. Los papas que nombró Enrique III, del que hablábamos al comienzo de esta sesión, muchos fueron reformistas. Y el mismo León IX, que vimos en la clase anterior, este es el papa de cuando Constantinopla se separó de Roma. Hildebrando, que más tarde sería Gregorio VII, fue educado por el abad de Santa María en el Aventino, eso es Roma. Por su carácter firme, Pedro Damiano le llamaba el Satán Santo. No era fácil, este hombre no era fácil. Y era secretario del Papa Gregorio VI. Cuando deponen a Gregorio VI, Hildebrando va con Gregorio VI al exilio. Y luego, cuando se muere el Papa, él se hizo monje cluniacense. León IX lo llamó a Roma. Cuando muere Humberto da Silva Cándida, recordará que Humberto da Silva Cándida fue el cardenal que fue a Constantinopla y excomulgó al patriarca de Constantinopla. En ese momento, la reforma de la iglesia busca, primero, que los sacerdotes no sean casados. Segundo, que no se negocie con las cosas religiosas. Y tercero, que ningún laico le dé ninguna dignidad a ningún eclesiástico. Los reformadores consideraban al emperador como otro laico más y eso lo desacralizaba. El rey tenía que obedecer como cualquier otro laico. En un documento llamado el Dictatus Papae, Gregorio VII expresó qué cosa creía él del papado. Yo le voy a citar algunas. Estas son las ideas de Gregorio VII. El Papa es el jefe supremo de la cristiandad. Puede intervenir en los derechos de los obispos. Todavía la Iglesia no había definido el primado del Papa. Eso se va a definir en el Concilio Vaticano I, 1869-1870. El Papa tiene el poder supremo. Puede destituir por motivos éticos religiosos. Puede destituir a un emperador. Nadie puede revocar su palabra. Nadie lo puede juzgar. Quien ose condenar, que nadie ose condenar a quien apele a la Santa Sede. Que las causas de mayor importancia le competen a su juicio. Que puede deponer y establecer obispos. Que no debe ser considerado católico quien no esté de acuerdo con él. Que el pontífice pueda absolver a los súbditos del juramento de fidelidad respecto a los inicuos. Es decir, supongamos un emperador corrupto, el Papa puede decir, ningún cristiano tiene que obedecerlo, ese hombre no sirve. Él pensaba eso, Hildebrando. Gregorio VII amenazó a Enrique IV, el emperador, con excomulgarlo y le dijo, usted no tiene derecho a nombrar ningún obispo. Se recordarán clases anteriores que los emperadores otones nombraron obispos. Querían poner hombres dignos, querían nombrar a gente que no heredase, que no tuvieran herederos, pero también se metieron a nombrar obispos. Gregorio VII depuso al emperador Enrique VIII
y liberó a los súbditos del juramento de fidelidad. Así el imperio era desacralizado. Y le dio un ultimátum a Enrique VIII. Si antes de un año no consigue, los príncipes alemanes le dieron un ultimátum a Enrique IV. Mira, si tú no consigues que el Papa te absuelve, te quitamos de emperador. Era algo bien grave. Entonces Enrique IV inicia su camino de penitente hacia Italia. Gregorio estaba caminando hacia Alemania, pero los obispos lombardos que obedecían al emperador le cerraron el paso y se refugió en el castillo de la condesa Matilde en Toscana. Enrique IV cruza los Alpes con su esposa y su hijo, vestido como penitente, y llega a Canosa, en la vertiente sur de los Apeninos. Y ese emperador estuvo 3 días esperando la absolución del Papa. Y varios interceden por él y eventualmente el Papa perdona a Enrique IV. La condesa y el abad intercedieron, Gregorio VII lo perdona y le dice, tú no puedes nombrar obispos. Y los obispos lombardos no dejan que el Papa pueda explicar su causa en Alemania. Se presenta perdonado en Alemania y hace creer que el Papa aprueba lo que él ha hecho. Y ahora los nobles que enfrentaron al emperador se sienten traicionados por el Papa. Nombraron otro emperador y hay una guerra entre el nombrado y Enrique IV. Y lo tremendo es que Enrique IV lo derrota. Y Enrique IV pasa a la ofensiva y ahora avanza con sus tropas hacia Roma. Y el Papa tiene que huir. Y ahora el emperador nombra a otro Papa, un Papa rival, Clemente III. Y Gregorio VII se refugia en el Castel Sant'Angelo y pide ayuda a los normandos en el sur de Italia. Los normandos socorren al Papa, hacen huir las tropas imperiales y saquean Roma. Y los romanos entonces se rebelan contra Gregorio VII. Dicen, óyeme, tú trajiste a los que nos han saqueado. Y él tiene que huir y muere en el exilio. Muere solo y abandonado por todos. En realidad, Gregorio VII no fue un innovador. Ya antes se había hablado de que había dos espadas, una temporal y otra espiritual, pero también se decía que el Papa tenía las dos espadas. La Iglesia empuña la espiritual y presta la temporal al emperador. Más tarde, el Papa Pascual II hace esta propuesta. Para que no haya más pelea, la Iglesia va a renunciar a todas sus propiedades y los obispos van a renunciar a sus tierras y sus propiedades para que ningún emperador se nos meta a darnos nada. Por supuesto, rápidamente, príncipes y obispos le dijeron, no nos gusta tu propuesta, le dijeron al Papa, esa propuesta no nos gusta. Y eventualmente se llegó a un acuerdo entre el emperador y el Papa. Eso se firmó en el Concordato de Worms, 1122. El rey le da las tierras al obispo y el Papa lo elige canónicamente. Se simboliza en la entrega del anillo y el báculo. En algunos lugares antes y en otros lugares después. La primera vez que hubo un concilio en Occidente fue el concilio de Letrán en el 1123.
¿Para qué se reunió? Para confirmar el concordato de Worms. El Papa Calixto II dijo, vengan los obispos, miren lo que yo he acordado, yo quiero que ustedes lo aprueben. Y por eso es que por primera vez hubo primero un concilio convocado por el Papa. Todos los anteriores fueron convocados por los emperadores y todos los anteriores son de Oriente. Fueron en Oriente los concilios. Nicea, Constantinopla I, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II, Constantinopla III, Nicea II, Constantinopla IV. Todos esos 8 concilios ocurrieron en Oriente y ahora por primera vez un papa convoca concilio en Occidente y se reúnen. Más tarde, como veremos en este curso, varios papas lucharon contra el emperador. Por ejemplo, Alejandro III se las tuvo que ver contra el emperador Barbarroja. El emperador Barbarroja se enfrentó al papa y le nombró 4 papas, hasta que por fin lo derrotaron y se tuvo que someter. Barbarroja se tuvo que someter. Más tarde, un descendiente de Barbarroja también se enfrentó con los papas. Federico II de la dinastía Hohenstaufen se enfrentó contra el papa. Y hay que saber que este señor, que no era fácil, una vez secuestró a los cardenales para que no pudiera haber concilio. Federico II, más tarde. Gregorio fue canonizado más tarde en el siglo XVII. Desde León IX, los pontífices imponen su autoridad, mandan legados a los concilios, reciben apelaciones de elecciones episcopales controvertidas y la curia romana castiga a obispos insumisos. Y ya desde el siglo XI, los metropolitanos, los obispos que son de una sede arzobispal, van a recoger un pedacito de tela, de lana, en Roma. Eso se llama el palio. Desde el siglo XII, los metropolitanos deben de expresar un especial juramento de obediencia y presentarse a Roma. Ustedes habrán oído, los obispos van de visita ad limina, es decir, van a las tumbas de los apóstoles en Roma. Tienen que ir cada cierto tiempo. Ya el clero no estaba tan sujeto a la influencia de reyes y príncipes. Y el clero se convierte en una cooperación supranacional ligada a la Iglesia Universal. El papado ganará influencia más tarde con las órdenes mendicantes. No se pierda la continuación de este curso, no hoy, más adelante. Sería de gran provecho controlar el poder político y financiero del papado. Claro, a medida que el papa va ganando poder, los reyes se van a interesar en el papado. Y muy pronto va a ser muy importante cuántos cardenales controlan mi reino, quién va a resultar electo en el cónclave y de quién será aliado el papa. Desde que el papa es una figura poderosa, todo el mundo quiere controlar el papado. El tercer concilio de Letrán, que lo veremos más adelante, estableció que es mayoría necesaria de 2/3 para ser electo papa. Y el segundo concilio de León va a establecer que los cardenales sesionarán bajo clave. Pero sigue la pregunta vigente, ¿quién controla el voto de los cardenales? Y más adelante, el rey de Francia quiere lograr que el Papa viva en Francia. Pero ese es otro tema. Yo acabo de explicar el primer punto de los 4 que vamos a tratar hoy. Este punto es cómo Gregorio VII enfrentó a Enrique IV y eventualmente
ya los emperadores no podían nombrar obispo. Hay que grabar, ¿no?